Vamos a dar entonces inicio a este seminario de Sociedades de Biología de Argentina, las invitaciones a las Sociedades de Biología. Mi nombre es Claudia Castro y es un honor recibirlos y tener a estas tres exponentes de representación de Sociedades de Biología de nuestra República Argentina. Vamos a contar con la presencia del representante de la Sociedad de Biología de Córdoba, de la Sociedad de Biología de Rosario, y de la Sociedad de Biología Argentina. La primera expositora es Cristina Torres. Cristina es microbióloga de la Universidad Nacional de Río Cuarto, es magíster en biotecnología y doctora en ciencias biológicas. Pertenece al Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es profesora adjunta, responsable de la asignatura Virología, ha dado numerosos cursos de grado y de posgrado, y en sus proyectos de investigación trabaja en temas relacionados a la búsqueda de antivirales en plantas medicinales y compuestos puros. Ella nos va a dar una charla, la primera charla de este simposio, que es sobre aspectos microbiológicos de COVID-19. Bienvenida, Cristina. Si querés, podés compartir tu pantalla en presentación ahora, podés compartir la presentación. Bueno, muchas gracias, Claudia. De nada. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Allí lo pueden ver? Perfecto. Muy bien. Bien. Bueno, agradezco la invitación a la comisión organizadora de esta reunión científica de la Sociedad de Biología de Cuyo, con esta mirada hacia los desafíos de las ciencias de la vida en tiempos de pandemia, nuevos escenarios y nuevas perspectivas. Desde nuestro lugar aportamos estos aspectos que se miran desde la microbiología como un campo disciplinar dentro de las ciencias biológicas en la enfermedad del COVID-19. Para poder hablar de estos aspectos microbiológicos o estas miradas, tenemos que hablar un poquito de lo que es la enfermedad de COVID-19, que es una enfermedad que surge a fines del 2019, lo que va ocurriendo siempre frente a virosis emergente es el aumento de casos de alguna afección muy particular. En este caso de COVID-19 aumentaron casos clínicos, ¿sí? Que se demostraron, que se manifestaban a través de la neumonía viral. En China ya había antecedentes hace 20 años atrás de otras neumonías virales debidas a coronavirus, y esto facilitó un poco la caracterización y poder avanzar en el conocimiento de este virus como agente causal de estas neumonías. En diciembre de 2019, a fines de diciembre del 2019, se informa a la Organización Mundial de la Salud de esta problemática. Por supuesto que los viajes internacionales colaboraron a la diseminación del virus a través de los distintos países en el mundo, afectando así a todos los continentes, en mayor o menor medida y a distintos tiempos. Es así que la Organización Mundial de la Salud establece esta situación de pandemia en marzo del 2020. La ventaja del desarrollo del conocimiento y la tecnología permitió que muchos países pudieran seguir esto casi minuto a minuto, o sea, en tiempo real, acerca de las notificaciones de los casos ocurridos por estas neumonías virales. Hay que reconocer que muchos países no tienen un sistema digamos, organizado por la situación sociopolítica que viven. Entonces, bueno, muchos países no han podido ser
contabilizados en cuanto a esos casos, pero bueno, existía la forma en que nosotros pudiéramos seguir hora a hora o día a día estos resultados o estos positivos. Desde el punto de vista microbiológico, esta enfermedad puede ser mirada desde 3 aspectos diferentes, posicionando la mirada sobre la partícula viral, y esto tiene mucho que ver y facilitó en el conocimiento de esta partícula viral los antecedentes que había acerca de estos cuadros de neumonías provocados por el virus SARS-CoV-1. Por eso rápidamente, y ocurrió en enero, que hubo en enero del 2020, se publica la secuencia nucleotídica del genoma viral, y esto permite también conocer o suponer cuál es la estrategia de replicación frente a un virus emergente. Luego, otra de las miradas es saber qué es lo que hace el virus frente a la célula hospedera, ¿sí? La célula que parasita, poder ver que esa interacción que genera, y esto está más relacionado con los cuadros clínicos y con datos epidemiológicos que van surgiendo y se van contemplando junto a este daño que genera el virus en el tejido al cual tiene tropismo, ¿no? Tiene una posibilidad de ingreso. Y otra de las miradas o los aspectos microbiológicos hacia esta enfermedad infecciosa es contemplar también el ciclo natural, es decir, cómo el virus circula en la naturaleza a través de distintos hospederos, algunos de ellos que se mantienen como reservorios, en los cuales se genera una infección que es de cierta manera tolerante, ¿sí? entre lo que está sufriendo el hospedero y digamos, la eficiencia con la que el virus replica en ese hospedero. Entonces, ese nivel de tolerancia permite al virus mantenerse en la naturaleza y no matar al hospedero, que es lo que le permitiría de en cierta manera también al virus extinguirse, ¿sí? Entonces, en este ciclo natural hay que observar a los reservorios, la vida silvestre y el medio ambiente. Con respecto a este aspecto particular de lo que sería la fisicoquímica de la partícula viral, lo que primero se puede hacer en los tiempos actuales es secuenciar ese genoma viral desde las muestras de aislados. Esta secuenciación que se dio a conocer permitió numerosas investigaciones y que muchos grupos de investigación pudieran adaptar esa tecnología o esa metodología que venían desarrollando con otros objetivos al estudio de la partícula viral. Y esto es importante porque desencadena, por un lado, saber cuál es la relación filogenética que tiene este virus desde los aislados de neumonía viral, poder establecer relaciones filogenéticas con otros virus que pertenecen también a los coronavirus y establecer ahí una relación. Por otro lado, también lo que permite es conocer a la hora de clasificar, uno puede establecer relaciones en cuanto a la estructura de la partícula viral y caracterizarla. Como todo coronavirus, tiene una envoltura viral en la que va a posicionar o va a insertar esos antígenos importantes, esos antígenos mayores, digámoslo así, en el sentido de que les permiten el primer paso del ciclo de replicación viral, de esa manera pueden infectar a un hospedero nuevo. Es lo que se logró en el estudio, es la caracterización de esta molécula, hasta tal punto que en el día de hoy estamos viendo permanentemente si esos cambios o esas mutaciones generan cambios importantes en esta espícula. Conocer la conformación de esta espícula también permite determinar sustancias que pueden bloquear, ¿sí? A través de antivirales, bloquear el ingreso del virus a la célula y por otro lado generar también anticuerpos neutralizantes que impidan la replicación del virus y de esta manera se disemina en la población. Esta espícula cumple la función de antirreceptor y es el antígeno más importante a la hora de caracterizarlo y es la porción más variable del virus.
En función también de estos conocimientos, más los reportes epidemiológicos y los cuadros clínicos reportados y estudiados, ha permitido también establecer esta relación en cuanto a tasa de diseminación o contagiosidad que tienen este virus en particular, el SARS-CoV-2, ¿sí? Y también la tasa de letalidad. Lo que se ha demostrado hasta el momento es que hasta en las nuevas variantes que se están manifestando, digamos, casi mes a mes, la contagiosidad es una característica que el virus va adquiriendo y va mejorando en esta tasa, modificándose para el virus de manera positiva porque le permite de esta manera mantenerse en la naturaleza. Para la especie humana no es beneficiosa porque complejiza más la situación de cortar esta circulación viral. Por otro lado, la tasa de letalidad se ha mantenido, o sea, no es que hablamos de que las mutaciones que van sufriendo este virus a través de la replicación continua en distintas infecciones, en distintos individuos, mejore para él la tasa de letalidad, ¿sí? Eso no ocurre y también se determinó que tiene una relación filogenética bastante cercana a lo que son los coronavirus de murciélago. Esto llevó a relacionar a este SARS-CoV-2 con el SARS-CoV-1 del 2001, ocurrido en el mismo país, y también con el coronavirus, que es más, tiene una tasa de letalidad mayor y sobre la que se hace vigilancia hasta el momento, en el SARS de Medio Oriente, que se lo denomina MERS-CoV. Este conocimiento acerca de la partícula viral permite también conocer cuál va a ser el receptor celular al que se une, y esto tiene mucho que ver con los antecedentes que hay acerca del conocimiento del SARS-CoV-1. En este caso particular, el virus ingresa a través de receptores ACE que están relacionados con la angiotensina, y este sería el primer paso del ciclo de replicación viral, y que hasta el momento sería el receptor más caracterizado. De todas maneras, se consideran que hay otros receptores celulares que permiten la infección del virus, por lo tanto, no puede infectar a otros tipos de tejidos. Conocer la estrategia de replicación tiene que ver en cómo el virus, una vez que ingrese a la célula hospedera, pueda, voy a ver si puedo con el puntero, una vez que ingresó por reconocimiento con este receptor, pueda desnudarse y comenzar un ciclo de replicación utilizando los procesos y muchos precursores celulares. Es aquí donde se mezclan estos dos procesos, la replicación viral, ¿sí? Y se ve afectados los procesos fisiológicos que la célula venía cumpliendo acorde al tejido en el que se encuentra. Esto permite determinar ciertos puntos críticos que pueden ser considerados posteriormente para el bloqueo de esta infección, ¿sí? Es así que otro de los aspectos que se pueden contemplar es qué hace el virus en interacción con la célula y cómo la respuesta inmune puede responder frente a este daño en la célula hospedera que genera el virus. En esta instancia lo que se determina cuál es el tropismo y está definido también por esta susceptibilidad de la especie que es parasitada por un virus emergente. Y en este caso particular, el ser humano entra en este ciclo natural infectándose porque tiene los receptores adecuados para que el virus pueda ingresar. Es por esto que nuestra especie es la que estaría susceptible en estos momentos de ser infectada, debido al que el virus ha podido generar cambios sustanciales y poder pasar al ser humano. El tropismo tisular principal en este virus SARS-CoV-2 tiene que ver con el sistema respiratorio. El virus replica a nivel nasofaríngeo, generando una pequeña carga viral que luego es
puede ser diseminado al resto del tejido respiratorio en función de la respuesta inmune de ese individuo afectado. Se ha observado en este tiempo de pandemia que los cuadros clínicos se ven más severo en el caso de aquellas personas que tienen un sistema inmunológico que está como retrasado, ¿sí?, en el tiempo a la hora de generar anticuerpos neutralizantes y también despertar esta inmunidad celular citotóxica que se requiere para eliminar a las células infectadas. En los comienzos de esta pandemia fue difícil determinar por qué algunos grupos etarios y algunos sexos se veían más vulnerables a esta infección viral, y se debía a este retraso que existe en la respuesta inmunológica. Esta respuesta inmunológica genera un desbalance y lo que se llama tormenta de citoquinas, desencadenando un proceso inflamatorio bastante severo que lleva a la destrucción del tejido epitelial respiratorio, que lleva a la disfunción de este tejido y por lo tanto se manifiesta en el cuadro clínico como un problema a la hora de oxigenar y de respirar, ¿no? Esa dificultad respiratoria puede observarse y tiene relación con la concentración de virus y la replicación viral. Por supuesto que conocer cómo interacciona el virus y cómo se desencadena esta respuesta inmunológica hace también a que se pueda trabajar, por un lado, desde la parte médica, en lo que sería a nivel farmacológico, disminuir este proceso inflamatorio, y por otro lado, también desde la ciencia tratar de generar un antiviral que sea efectivo, impidiendo la replicación viral y de esta manera deteniendo el daño y permitiendo que el órgano pueda recuperarse en infección viral. Por supuesto que también tiene que ver con el desarrollo de vacunas, ¿sí?, y también de sueros. Como todos conocemos, a lo largo de este tiempo se sabe que hay un momento ideal para poder administrar anticuerpos monoclonales neutralizantes o anticuerpos policlonales, así también como suero inmune de pacientes convalecientes, ¿sí? Y también tomar las medidas sanitarias adecuadas de acuerdo a los tiempos en los que una persona podría tener una carga viral importante y podría llegar a ser contagioso. En cuanto a este conocimiento de lo que el virus hace en la célula, cómo el virus ingresa, se desarma, genera su progenie viral y es eliminado al exterior, permite determinar cuáles serían los sitios de acción de drogas que frenarían a esta replicación viral. Lo primero que se hace frente a la búsqueda de antivirales es ensayar antivirales que son ya conocidos, y el ejemplo claro es el que está en esta imagen y que tiene que ver con el tratamiento antirretroviral para el VIH, donde se conoce, y es lo que se establece para muchas virosis, es tratar de simultáneamente atacar distintos pasos del ciclo de replicación viral, ¿sí?, para poder evitar que el virus pueda, a través de las mutaciones y esos errores que tienen en las polimerasas, pueda generar una resistencia a un solo antiviral en particular. El conocimiento en este tratamiento antirretroviral para el VIH ha permitido establecer que lo conveniente es utilizar varias drogas que actúen en distintos puntos del ciclo de replicación, de manera tal que el virus se vea sometido totalmente e inhabilitado para continuar con su replicación.
Bueno, es así como se probaron y bueno, y que dieron medianamente resultado aquellos antivirales que actúan a nivel de las proteasas, ¿sí? De las proteasas que permiten que estas poliproteínas sean clivadas y de esta manera puedan generar los componentes de la partícula viral infecciosa. Hoy en día podemos contar con algunas publicaciones acerca de dos drogas que se estarían viendo como muy probables para ser utilizados, con la ventaja de no tener que ser administrado de manera intravenosa y sí de manera oral, donde la persona infectada pueda consumir y, digamos, administrarse estos antivirales de manera oral. Y esto permitiría la no internación y resolver el cuadro de manera más rápida. Está claro que estos antivirales están siendo todavía analizados, a pesar de que en algunas instancias y en algunos países está aprobado su utilización. Aparentemente disminuirían los porcentajes en que los pacientes infectados puedan ingresar a una fase severa de la infección y evitar la muerte. De todas maneras, la efectividad total del 100% no la tienen. Es muy difícil lograr un antiviral efectivo porque se requiere bloquear alguna molécula muy específica del virus sin deteriorar o sin alterar la fisiología de la célula hospedera. Todos los antivirales tienen sus efectos colaterales y bueno, y hay que siempre elegir, y el médico es lo que hace, es elegir cuál es el momento y en qué condiciones se podrían estar administrando los antivirales. Bueno, hoy en día lo que se conoce muy bien es cuál es el momento indicado para la terapia, para el manejo terapéutico de las personas infectadas. Ya se sabe cuáles son los grupos vulnerables y cómo hay que tratarlos en el tiempo indicado. Por eso es importante que el diagnóstico se haga permanente a nivel poblacional, haya un buen manejo de lo que sería el diagnóstico y arribar al diagnóstico de manera rápida para poder actuar frente a estos grupos vulnerables. Por supuesto que hoy en día tenemos en nuestro país la posibilidad de estar todos vacunados o poder acceder a la vacunación, algo que no ocurre en todos los países del mundo, y bueno, y eso es toda una discusión para mantener, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha permitido este conocimiento? Ha permitido que el desarrollo de la vacuna se dé de una manera muy rápida. Esto se debe a que muchos grupos de investigación ya estaban tratando de diseñar uno para SARS-CoV-1. Esto facilitó y acortó el tiempo para que en esta pandemia pudiese avanzarse, no solamente a nivel tecnológico y con plataformas novedosas a la hora de la síntesis o la producción de una vacuna, sino también de investigaciones previas que ya se venían realizando. Y esto está relacionado en cierta manera, cuál es el ciclo natural, ¿sí? O sea, por un lado, con la ciencia vamos avanzando y podemos a nivel tecnológico y a nivel de conocimiento científico arribar a distintas plataformas de vacunas que todas funcionan en mayor o menor medida, pero que todas funcionan a la hora de proteger ante a una infección por SARS-CoV-2 y también evitar la muerte, ¿no? Hoy la vacuna es vida, es poder administrársela, es evitar los casos de muerte y los casos severos con deterioro, y bueno, lo ya conocido, algunas secuelas de post-COVID, ¿no? Todo esto podría ser evitado a través de la vacunación. Todas las plataformas funcionan muy bien y hay cientos de plataformas de vacunas que todavía no han llegado a un ingreso a su aplicación, pero que demuestra que el conocimiento científico
ha crecido de manera significativa. Por otro lado, también podemos analizar cómo hacemos para saber cómo frenar esta pandemia, ¿no? Y tiene mucho que ver con conocer el origen, ¿no? Cómo se dio esta infección, cómo se dio este pasaje de un virus que se encontraba en un reservorio que tiene una vida silvestre y cómo pudo pasar al ser humano. Hay distintos factores que desencadenan las infecciones causadas por virus emergentes o reemergentes. Uno de estos factores está ligado a las polimerasas virales que tienen errores a la hora de la replicación. Entonces, mucho se da en los virus que tienen un genoma ARN como el SARS-CoV-2. Estos genomas, al replicarse, estos virus generan errores en cada ciclo de replicación. Muchos de estos virus que se van generando se extinguen porque no tienen la habilidad de mejorar o de volverse más eficientes a la hora de producir viriones hijos. Estas mutaciones también podrían generar una mayor eficiencia. Al lograr esa mayor eficiencia en la replicación viral o adquirir esa capacidad de que los cambios se dan a nivel de las espículas, como es la proteína S para el SARS-CoV-2, esto le permitiría acceder a nuevas especies animales y poder allí generar infecciones, transmitirse dentro de esa especie animal y mantenerse en la naturaleza. El virus tiende a eso. Los virus que no logran esto se extinguen. Por un lado las mutaciones y por otro lado otros factores que son propios del virus es esta capacidad de adaptarse a los hospederos y a la respuesta inmunológica de los hospederos. Es conocido que muchos virus pueden generar estrategias que actúan a nivel del interferón, evitando su eliminación. También evitan los virus que la célula entre en apoptosis. Y estas son estrategias que van adquiriendo a través de las mutaciones y que se van seleccionando en estas infecciones de acuerdo al hospedero que está infectando. Por otro lado, el factor humano en cuanto a viajes, por ejemplo, permite la difusión, la diseminación de estas infecciones virales. El comercio, el transporte de mercaderías de un continente a otro, la forma y la cultura en cómo el hombre vive también define en función, por ejemplo, de la promiscuidad, la diseminación de lo que hoy tenemos todavía sin poder eliminar, y que es el VIH. Entonces, también el hombre puede, a través de las prácticas agrícolas, cambiar determinados ecosistemas. Cambia también a la hora de la producción de animales para consumo, y también está interviniendo de esta manera, permitiendo o facilitando que virus que se encuentran en distintas especies animales puedan acceder al ser humano y generar situaciones pandémicas. Otro de los factores importantes son los que afectan la ecología y que tienen que ver más con el cambio climático, en el cual el hombre también se ve involucrado. Estos cambios climáticos permiten los cambios de ecosistemas, ejercen una hostilidad con la vida silvestre que hace que tenga que adaptarse a nuevas condiciones de vida, y de esta manera pueden acceder al ser humano, ¿sí? O bien el hombre interviene en la vida silvestre, o bien a través del cambio climático pueden los animales ser obligados a dejar ese hábitat y tener que adaptarse a nuevas condiciones. Esto permite que los reservorios puedan estar en contacto más directo con el ser humano. Es por esto que a nivel de partícula viral y a nivel de interacción, lo que sería de interacción virus-célula, lo que sería más la parte clínica y relacionada a la epidemiología también, se ha demostrado en estos años de pandemia el nivel de
de conocimiento científico que se puede generar, la aplicación de la tecnología, el avance en ciencia y en tecnología, y también en el conocimiento del mundo natural a través de aquellas investigaciones que tienen que ver con el estudio de la evolución de los virus, y también de sus mutaciones, ¿no? La posibilidad de poder pasar de una especie a otra. Es por esto que a modo de cierre podríamos hacernos preguntas, ¿sí? Cuestionamientos acerca de dónde se estarían dando hoy en día a nivel mundial, si miramos al planeta como un todo, determinar cuáles son esas regiones donde podría ocurrir una nueva pandemia, ¿sí? Una nueva virosis que podría transmitirse por vía aérea, y ahí sería la forma más rápida para diseminarse rápidamente por el mundo. Podremos cuestionarnos cómo interaccionamos nosotros como especie con el medio ambiente y la vida silvestre, qué estamos haciendo en estas instancias, cómo estamos desarrollando el conocimiento para beneficiar este planeta, ¿no? Por un lado, la ciencia y la tecnología aumenta a nivel molecular, se pueden generar productos rápidamente, pero tendríamos que preguntarnos si esa velocidad con la que se desarrolla el conocimiento y el avance, y claro está en esta pandemia con respecto a las vacunas, si va de la mano o a la misma velocidad en que intervenimos o nos cuestionamos cómo intervenimos en el planeta, en la vida natural. Les agradezco su atención y bueno, estoy a disposición para preguntas. Muchísimas gracias, Cristina. Muy linda tu charla. Tenemos unos pocos minutitos para alguna pregunta, si quieren levantar la mano o hacer algún comentario. Yo tengo una cosa que surgió un poco a raíz de la primera charla que tuvimos cuando inauguramos la reunión, que la doctora Rosato de Estados Unidos, de la Universidad de California, comentó sobre algo, tuvo en una charla también sobre el virus SARS-CoV-2. Y una cosa que me llamó la atención que ella dijo, no sé si quería preguntarte si vos pensás igual, que es que este virus en realidad no tiene una tasa de mutaciones muy alta, como que a pesar de que nos bombardean, de que cada tanto aparecen, ya nos conocemos todas, que la Delta, que la Omicron, que la no sé cuánto, sí. pero que en realidad no es tan alta, ¿no es cierto? ¿Vos coincidís con que es así, que no hay la tasa de mutación del virus no es tan alta como en otros casos, en otros virus de la familia? Sí, la tasa de letalidad, digamos, la tasa de mutación que tiene la RNA polimerasa en RNA dependiente, es decir, la que replica, la que genera genomas de viriones hijos, tiene una tasa de mutación de 1 en 10.000, ¿sí? O sea, se equivoca una en 10.000 veces. Muchas de estas mutaciones no llegan a nada. Lo que pasa hoy en día, esa mutación es así porque, digamos, tiene esa frecuencia de error que está muy relacionado con la acción que tiene esta enzima, o sea, a la hora de copiar y de transcribir un genoma a otras copias. Eso es estable. El tema es que a veces en la comunicación vamos comentando todos los cambios que ocurren. Ahora, todos esos cambios que ocurren no se manifiestan en una cepa más letal o en una cepa más mórbil, ¿sí? O variante, ¿sí? Hablemos más de variantes. Porque estas mutaciones no generan cambios importantes. Lo que pasa es que, bueno, uno siempre, en el día a día y en las noticias, uno va, la gente, digamos, los periodistas van como comentando todos los avances puntuales, pero esto no significa que esto tenga un cambio importante. En cuanto a letalidad, no se ve que haya cambiado en absoluto. Sí va a adquirir estas mutaciones lo que van a generar una mayor contagiosidad, porque si no el virus va a tender a desaparecer, a extinguirse. Sí es estable en cuanto al error que comete por el tipo de replicasa que tiene, ¿sí? Y que no puede corregir.
¿Y te parece que se tiene que hacer como también un índice de conmovilidad que deje el virus? Porque a veces hablamos del virus como que es más contagioso, menos contagioso, mata o no mata, pero nunca hablamos si ese virus es capaz de dejar secuelas. Que yo veo que con este virus es como, o pasa con otros virus y no digamos, necesitan mejor marketing o más comunicación, que te ha tenido mucha. Sí, lo que va a hacer el virus es tratar, o sea, él va a cometer errores y va a generar muchos billones de hijos diversos. Ahora, no significa que esos puedan existir, o sea, se van a perder en la naturaleza, se van a extinguir. Tiene mucho que ver la respuesta inmune del individuo a la hora de presionar a la infección viral, ¿sí? Entonces, cuando la respuesta inmunológica no presiona fuertemente y rápidamente, permite que el virus pueda seleccionarse algunas variantes o algunas mutaciones puntuales que pueden favorecer esta adaptación a otro tipo de tejido, ¿sí? Entonces, la diseminación o la variabilidad de síntomas está también relacionada con el retardo de la respuesta inmunológica para atacarlo y resolverla la infección, ¿sí? O sea, van ligados. Por eso hay para esta enfermedad infecciosa distintas sintomatologías y no para todos iguales, ¿sí? Y se va viendo que las nuevas variantes se expresan clínicamente de manera diferente. No podría ser tan certera en decir que hacia dónde tiende el virus, ¿no? Pero va a tender a adaptarse y a convivir con el hospedero. Claro. Perfecto. Muy bien. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si no, pasamos a la segunda expositora. Muchas gracias, Cristina, muy interesante. Gracias a ustedes. Nuestra segunda expositora es la doctora Sara Feldman. Es un honor recibirla en este seminario. La doctora Feldman desde sus inicios se ha dedicado exclusivamente a la docencia y a la investigación, realizando su formación de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario, donde se doctoró. Ha realizado cursos de posgrado y pasantías laborales en otras universidades, tanto nacionales como internacionales. Su actividad profesional ha estado siempre ligada a la biología ósea, inicialmente desde aspectos de biomecánica ósea y en los últimos años a patologías de carácter autoinmune que afectan a las articulaciones y más profundamente a la medicina regenerativa ósea, aplicando estrategias de ingeniería tisular, área en la que ha publicado numerosos trabajos y presentaciones al Congreso. Ha recibido numerosos premios, distinciones y becas a lo largo de su carrera profesional. Se congeló. ¿Ahí me escuchan? Actualmente es directora de LABOATEM, que es el Laboratorio de Biología Osteoarticular, Ingeniería Tisular y Terapias Emergentes. Lo hace desde sus cargos de investigadora principal del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, así como también de investigadora de CONICET y profesora de Química Biológica. Paralelamente participa en el posgrado de Pediatría y Traumatología y es coordinadora de la Comisión Asesora de Ciencia y Técnica, todo ello en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es evaluadora de agencias de investigación, CONICET, CIGEVA y numerosas revistas internacionales. Es un honor contar con la presencia de la doctora Feldman en representación de la Sociedad de Biología de Rosario. Sara, si quieres compartir tu presentación, puedes hacerlo. Ahí estamos compartiendo. No sé si se ve. Poné la presentación. Está la presentación. Ahí está, a poquito se va apareciendo. Muy bien. Ahora si querés la puedes poner En modo completo. Exacto. Perfecto. Se ve muy bien. Bien. Nuestro laboratorio está en la Facultad de Ciencias Médicas. Es un laboratorio muy pequeño desde donde trabajamos fundamentalmente en ingeniería de tejidos óseos para la regeneración del sistema osteoarticular.
el tema que nos ocupa es porque los índices de fracturas y de necesidades de reposición ósea cada vez van aumentando y se van acrecentando por el ritmo de vida, por la calidad de vida, porque la gente es mucho más longeva, porque hay problemas de resección y tumores o accidentes que a veces necesitan de la reparación de tejido óseo. Lo primero que nosotros conocemos es que cuando hay una necesidad de reparar una deficiencia ósea, se pone un implante metálico. Y por más que se han cambiado sus superficies, etcétera, los mismos tienen algunos inconvenientes. Fatiga del material, que se fracture, desgaste del material, posibles fenómenos tardíos de toxicidad. Y además, al no remodelarse, al ser un material inerte, genera problemas, sobre todo si los implantes se colocan en niños, obviamente. Entonces se piensa en la ingeniería de tejidos como una estrategia de la medicina regenerativa que pretende, de alguna manera, regenerar el tejido óseo faltante y que resulta de la interacción, como ya vamos a ver, de un sinnúmero de experticias, de un sinnúmero de posibilidades. La primera generación de materiales para la reparación ósea eran entonces los soportes metálicos e inclusive metales con la superficie modificada o cerámicas, pero la interacción material-tejido no estaba muy controlada. Después vinieron los materiales de segunda generación, bioactivos, estimulantes de la regeneración, por ejemplo, colágeno, vidrios bioactivos, fosfatos de calcio, etc. Se han utilizado huesos autólogos de donante cadavérico y diversos tipos de huesos de distinto origen, tratando de alguna manera de ser implantados en el lugar de la región, promoviendo la reparación ósea. Nosotros tuvimos experiencias preliminares usando al injerto óseo como cemento biológico, pero si bien tuvimos resultados bastante interesantes en este trabajo y muchísima gente lo sigue usando, inclusive es el gold estándar para la reparación de tejido óseo en muchísimas partes del mundo, obviamente que los procedimientos de procuración tienen que ser muy controlados y exigen un sinnúmero de cuestiones, desde el donante cadavérico, la preparación, la procuración del material, la esterilización, la preservación. Entonces viene lo que se denomina matrices de tercera generación. Para los que tienen interés, hemos escrito un review bastante claro, creemos nosotros, de qué son las matrices de tercera generación en la ingeniería de tejidos óseos. Estas matrices pretenden interactuar con el tejido de forma específica mediante estímulos a nivel celular y molecular, combinan las propiedades de bioabsorbibilidad y bioactividad dentro del mismo material y son biodegradables. ¿Qué quiere decir? Que la función de la matriz de ese scaffold, que llamaremos de ahora en más porque así se lo conoce en la literatura internacional, es temporal. Tiene que promover la formación del tejido de nuevo y el scaffold desaparecer. Dentro de estas matrices de tercera generación, hay diversas matrices de naturaleza como sintéticas, derivadas de polímeros naturales y modificadas, derivadas de vidrios bioactivos y modificadas, y también hay otras obtenidas a través de estrategias de biología molecular, ya sea derivadas de la elastina, del quitosano, del colágeno, de la seda de araña, de las integrinas, un sinnúmero de scaffolds que se están desarrollando en este momento del mundo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué son las características más importantes que tiene que tener un scaffold para ser considerado de tercera generación? Ser osteoinductor, es decir, promover la diferenciación de las células progenitoras en células osteoblásticas. Ser osteoconductores, es decir, inducir el crecimiento del hueso circundante. Y tiene que ser capaz de osteointegrarse, es decir, integrarse al tejido huésped, al tejido que lo recibe, porque se pretende reparar el tejido óseo de nuevo y que quede toda una estructura lo más idéntica a la original. Nuestro primer trabajo hace tiempo ya fue en colaboración con una grande de la síntesis de matrices, Maribalda Pereira de Magallanes, la Universidad de Campiñas. Con Maribalda trabajamos en una matriz híbrida de polivinil alcohol polimerizado con vidrios bioactivos. Nosotros vimos que esta matriz tenía, por microscopía electrónica de barrido, pudimos ver que tenía poros del tamaño adecuado para que hubiera celularización. Inclusive algunos juegos químicos que le hicimos mejoraron la respuesta de estos poros
para que estuvieran bien entrecruzados. Es importante cuando se trabaja con matrices porosas que tengan el tamaño adecuado para que las células madres se instalen allí y después se diferencien a los osteoblastos y que haya comunicación entre los poros para que las distintas sustancias puedan pasar de un lugar a otro nutriendo a las células. Lo primero que se hace cuando se tiene una matriz es hacer ensayos de viabilidad in vitro. ¿Qué quiere decir? Ver que con células en cultivo esta matriz no genera la viabilidad. Y vimos que si bien era afectada levemente, no era tan importante, o sea que ameritaba que pudiéramos hacer experimentos a futuro. También vimos que sumergidas en un fluido similar al corpóreo, se producían depósitos de cristales semejantes a los cristales de mineralización ósea, y eso más nos entusiasmó para que pudiéramos realizar ensayos in vivo. Nosotros trabajamos en modelos de lesiones óseas en conejo, porque este tipo de animal presenta un sistema de reparación ósea muy similar al del humano, a diferencia de la rata que remodela constantemente. Entonces, bueno, nosotros hacemos controles a nuestros animales después de hacer una lesión y lo tratamos como un paciente, ya vamos a ver cómo. Hicimos una lesión que por radiografía era importante, una lesión de 6 milímetros de diámetro, y ahí pusimos nuestra matriz. 45 días post-implante, nosotros observamos que el implante de la matriz había generado en ese lugar una zona de densidad mayor, o sea, símil a un tejido que comenzaba a mineralizar. Y bueno, lo que más nos emocionó fueron, por supuesto, los estudios histológicos, porque nosotros vimos que había un frente de mineralización, pero veíamos osteoblastos que iban yendo hacia la matriz, y no sé si logran captar en esta imagen, estos son osteocitos sumergidos en la matriz mineralizada, o sea que estábamos viendo que nuestra matriz promovía la regeneración de tejido óseo. Una cosa lleva a la otra y no nos conformamos con esta matriz, sino que decidimos inmovilizar a la superficie de la misma un péptido con potencialidad osteogénica, un péptido derivado de la PTHRP en una secuencia denominada osteostatina de conocida acción osteogénica. Bueno, acá está todo el gen que codifica la PTHRP humana, no nos vamos a detener en esto. Estudiamos a nuestra matriz inclusive por microscopía confocal, tiñéndola con fluorescencia, como para poder estudiar estos poros y convencernos que tenían un tamaño adecuado y que estaban interconectados, así que estábamos contentos. La inmovilización con el péptido no había afectado la porosidad de la matriz, y hicimos algunos ensayos que indicaban de que la inmovilización de esta proteína osteogénica aumentaba la capacidad de producir marcadores de la diferenciación ósea, así como marcadores de la actividad de la fosfatasa alcalina, una proteína netamente característica de los osteoblastos, después de 4 días en cultivo. A un grupo solo los scaffold y este otro grupo al que le habíamos puesto el scaffold, al que tenía unido el péptido inmovilizado a la superficie. Y vimos en estas fotomicrografías, pueden ver, secciones óseas embebidas en metal metacrilato. Hicimos una tinción con Golder y pudimos ver, no sé si alcanzan a ver acá, que la flecha negra acá indica presencia de un hueso cortical que se estaba regenerando, y por más que había restos de médula ósea que aún todavía no se habían desarrollado, era un buen comienzo y estábamos promoviendo la regeneración de tejido óseo. En esta fotomicrografía, con un aumento mayor, se observa la línea de osteoblastos que están creciendo y ocupando, y la presencia de tejido mineralizado. Entonces, bueno, pudimos decir que estos poros establecidos en nuestra matriz híbrida promovían la proliferación en la diferenciación osteoblástica, y que nuestros resultados in vitro e in vivo indicaban que la inmovilización de osteostatina incrementaba los aspectos osteogénicos de nuestra matriz. E inclusive, comparando, bueno, no me voy a demorar mucho acá por cuestiones de tiempo, la osteostatina inclusive tendría efectos antiinflamatorios, o sea que promovería menor proceso de inflamación frente al implante de la matriz.
A partir de ahí decidimos mejorar un poquito más nuestra matriz. Hicimos lo que se llama un polímero híbrido compuesto. Lo polimerizamos con quitosano. O sea que teníamos un scaffold que tenía PBA, tenía vidrio bioactivo, pero también tenía quitosano. Se forma como un entrecruzamiento, ¿no? Y esas uniones que se establecen, nosotros suponíamos que podrían establecerse mediante fuerzas de Van der Waals que permitirían la interacción y la formación de mayor cantidad de hueso. Entonces, bueno, este es el paper que publicamos. Nuestros objetivos era caracterizar la matriz, realizar ensayos de citotoxicidad in vitro, siempre necesarios previos a un estudio en vivo, y después ver qué pasaba en vivo. Esta era nuestra matriz, tenía una característica como si fuera el interior de una fibra, de una silva, perdón la marca, pero esa cuestión así como de esponjosa, ¿no? Entre cierta resistencia y esponjosa. Tenía poros de adecuado tamaño e interconectados. Los ensayos de viabilidad dieron bastante interesantes, ¿no? No afectaba la viabilidad de fibroblastos en cultivo. Entonces decidimos nuevamente realizar una lesión femoral donde, no sé si alcanzan a ver, estas son las matrices incubadas un overnight en un buffer y después las colocábamos en la lesión establecida, en la lesión que ya habíamos desarrollado de fémur de conejo. Hicimos estudios clínicos, hicimos los estudios bioquímicos, nosotros tratamos a los conejos como pacientes y a pesar de que se parte desde lo molecular, en el momento de la clínica es crucial atender la clínica de nuestros pacientes, porque después queremos pensar en ensayos a futuro, en preclínicos y clínicos, así que así los tenemos que atender. Obtuvimos muestras de sangre y hicimos todo, o sea, hacíamos hemograma completo, recuento de glóbulos blancos, plaquetas, bueno, un sinnúmero de determinaciones que acá, por cuestiones de tiempo, no vamos a comentar. Y también le medimos las enzimas hepáticas, y esta idea nos surgió porque estamos poniendo unas sustancias producto de síntesis química, y el hígado es el principal sitio de metabolización de metabolitos tóxicos, entonces teníamos que estar convencidos, ¿no?, de que nuestros conejos con la matriz implantada o los lesionados no presentaban diferencias respecto de los conejos controles, como bien ustedes verán acá. O sea que nuestros conejitos estaban bien, clínicamente bien, bioquímicamente bien, hepáticamente bien, con sus marcadores sin alterar dentro del rango de los valores normales. Macroscópicamente, a nivel macroscópico, los fémures post-implante mostraban aparente continuidad de la cortical ósea y no se veían signos de inflamación muscular alrededor. Estas son algunas fotografías. Acá nosotros tiñimos con tricrómica de Mason porque queríamos hacer histomorfometría. Y bueno, vuelta a lo mismo. Vemos células de tipo osteocíticas, células características, tenemos tejido mineralizado, tenemos restos de matriz, pero una gran presencia de tejido mineralizado que se va formando, extensas áreas, como puse acá abajo, de tejido óseo ocupando el sitio de la matriz. Esto es un corte hecho justo en el sitio de la matriz, y por más que quedan zonas remanentes todavía sin rellenar, esto está analizado a los 90 días post-implante, eran resultados muy, muy alentadores, ¿no? Bueno, esta es otra a mayor ampliación, vuelta a lo mismo, tenemos zonas de tejido óseo, aquí, y tenemos todavía zonas remanentes que falta todavía regenerar, esperamos que sí. Hicimos también histomorfometría para ver qué porcentaje de tejido se había neoformado en el espacio de la matriz, y para este caso nos dio de un 64%. Entonces, concluimos que estos andamios sirven como plataforma de anclaje para la adhesión y crecimiento de células, presentan una porosidad adecuada e interconectada que permite la vascularización. No me detuve aquí a hablar de esto, pero la angiogénesis es importantísima, o sea, tiene que haber angiogénesis en el medio de la matriz para llevar nutrientes y oxígeno a las células, obviamente, y además estas matrices pueden liberar sustancias biológicamente activas, o sea, pueden liberar ligandos que hayamos inmovilizado en las superficies y que necesitamos que se liberen in situ para promover la osteogénesis. Ahora, nosotros no solo nos estamos quedando con las matrices obtenidas por síntesis química, sino que, bueno, también nos hemos interconectado con gente que trabaja a nivel de biología molecular con matrices recombinantes.
Nosotros somos de la idea que todos los grupos que interactuamos no tenemos que ser iguales, al contrario, tenemos que aportar nuestras experticias. Y acabamos de presentar un trabajo muy, muy interesante que nos salió, estamos contentísimos, a través de lo que se llama recombinámeros de elastina. Estos recombinámeros de elastina se basan en una secuencia presente en la elastina, que es este pentapéptido, en el cual todas estas proteínas, bueno, son valina, prolina, glicina, y este aminoácido puede ser cambiado, y dependiendo de por qué se cambie, cambian las características del polímero que se sintetiza a partir de él, y los recombinámeros de elastina, que lo que hacen es producir un tándem de esta elastina que se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, tienen características físico-químicas muy, muy particulares. Ahora ya vamos a ver. Pero la característica más particular es que logramos un gel que en frío es líquido, pero a temperatura corporal gelifica. Quiere decir que estos péptidos están diseñados y son resultantes de la repetición del pentapéptido y se obtiene por tecnología del ADN recombinante. Es decir, que mediante técnicas de ingeniería genética introducimos el gen de la elastina en un plásmido que utilizamos para transformar células de Escherichia coli. Cultivadas en un bioreactor, se obtiene al final el recombinámero de elastina que luego de sucesivas secuencias de purificación se obtiene purificado a homogeneidad. Y después se puede pensar a este polipéptido, a este recombinante, unido a dos tipos de secuencias. En este caso, un recombinante lo unimos a una proteína osteogénica por naturaleza, la proteína osteogénica gold standard de la traumatología, la famosa Bone Morphogenetic Protein 2, proteína morfogenética 2, que es un activo osteoinductor, y motivos de adhesión celular, como son el RGD. Aquí están, ¿no?, los motivos de adhesión celular, bueno, la proteína morfogenética ósea. Aquí están nuestros dos recombinámeros de elastina diseñados. Piense que está repetido, como habíamos dicho, en tándem varias veces esa secuencia que nosotros habíamos hablado, pero también tiene intercalado una secuencia ELA, ahora la vamos a describir, y uno de los recombinámeros estaba unido a BMP2 y otro de los recombinámeros estaba unido a RGD, a la secuencia de reconocimiento celular. Ese dominio sensible, o que nosotros llamamos ELA, dominio sensible a la elastasa, se colocó pensando de que la matriz después pueda ser biodegradada por las propias elastasas que haya en el tejido in vivo, porque nosotros queremos sintetizar una proteína recombinante que promueva la regeneración tisular ósea, pero que a su vez sea biodegradable, y por eso tiene intercalada la secuencia de reconocimiento para la elastasa. Bueno, aquí en un gel de electroforesis, simplemente se puso la mezcla de esos recombinantes que no tenían la secuencia ELA, y la mezcla de esos recombinantes, que sí tenían la secuencia ELA, ¿sí? Y acá una mezcla de los recombinantes que no la tenían, y a distintos tiempos la fuimos haciendo degradar. Distintos tiempos. Como ven, los que tienen la secuencia ELA nos dan un montón de polipéptidos, o sea, está degradada, mientras que las que no tienen la secuencia ELA se obtienen solo los recombinantes iniciales, ya que no está degradada por esta enzima. Bueno, se hicieron ensayos de viabilidad de cada uno de estos recombinantes, el que tenía la secuencia de reconocimiento celular, el que tenía la secuencia unida a BMP2, la mezcla de ambos o el medio solo en ensayos de viabilidad, y vimos que ninguno de los recombinámeros era tóxico para células en cultivo. Bueno, otra vez nuestro modelo de lesión óseo-femoral, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Esta foto no está sacada para nada macabro, sino para que vean que es una cirugía bastante importante, una lesión bastante interesante que producimos en los conejitos. Pusimos nuestro gel en un grupo, o sea, por supuesto, grupos controles, grupos lesionados sin la matriz y grupos controles sin lesión,
como siempre. Y bueno, lo interesante es que nosotros tenemos esta mezcla de geles que la trabajamos en frío y ni bien la colocamos in situ en el lugar de la lesión, gelifica como la gelatina. Se llama gelificación inversa. Repito, es al revés que la gelatina, porque en frío es líquido y a temperatura corporal gelifica. Bueno, después de un tiempo postoperatorio, vimos una excelente reparación. En este caso, ustedes ven una continuidad de 7 animales intervenidos, solo en uno nos quedó un poquitito, en uno de los 7 que no terminó de reparar totalmente. Hicimos estudios tomográficos, vuelta a lo mismo, en 6 vimos reparación completa, en uno nos quedó una pequeña cuestión que no terminó de consolidar, quizás por el poco tiempo del estudio, pero obtuvimos en general en los huesos que no se observa el sitio de la lesión. Obtuvimos huesos reparados y eso nos llevó a decidir publicar nuestro trabajito. Desde el punto de vista histológico, dio fabuloso, estábamos enloquecidos, muchísimo hueso neoformado. Esta imagen está tomada justo en el medio del centro de la lesión, donde colocamos la matriz. Quedan restos de médula hematopoyética. Estas son trabéculas óseas que se van formando, que distan todavía de unirse, y aquí tenemos hueso neoformado. A ver si tenemos otra imagen. Esta es una zona de mayor aumento que la capturamos justo entre la zona donde quedan todavía restos de elastina, del recombinámero de elastina, y el tejido óseo neoformado. Fíjense que se alcanza a ver los osteocitos inmersos en la matriz mineralizada, con un aspecto de red como interactuando entre ellos. Vuelta a lo mismo, los osteocitos a mayor aumento, restos del recombinámero de elastina todavía sin formar, pero mucho tejido óseo neoformado. Bueno, también nosotros estamos trabajando en la tesis doctoral de Mariana, que la hizo casi toda en nuestro laboratorio. En la tesis doctoral de Mariana estamos trabajando con matrices derivadas del poliláctico, y este es un modelo bastante bravo porque hicimos modelo de lesión de calota de 15 milímetros, una lesión totalmente crítica, y estamos teniendo resultados bastante interesantes. Estamos teniendo comienzo del cierre de la lesión y regeneración de tejido óseo. Creo que, bueno, ya mandamos a publicar el paper, ha sido aceptado, así que en breve ya va a estar en prensa, así que estamos muy contentos, pero bueno, no nos da el tiempo para seguir comentándole las cosas que estamos haciendo, pero lo que sí seguro estamos muy entusiasmados. Esto que al principio nos decían que era una utopía, no es tanto una utopía. Se necesita de la integración, del conocimiento de muchos, de la experticia de muchos, de no creernos que seamos todos iguales, sino que cuanto más diferentes seamos los que participamos en un equipo, mejor nos van a dar los resultados, mejor mirada vamos a tener para entender estos procesos de medicina regenerativa. Y bueno, los invitamos a que visiten Rosario, que no será tan linda como el Cuyo, pero que... Muy bien, hermoso. Muchísimas gracias, doctora Herman. Muy linda su presentación, espectaculares los resultados que nos has mostrado. Parece ciencia ficción. Parece ciencia. Sí, la primera vez que vimos hueso en el lugar de la matriz te da como cosita, ¿no? Claro, me imagino, claro. Y además porque entre nosotros lo que tenemos que estudiar mucho, porque en la mayoría de los congresos de ingeniería de tejidos se trabaja con el desarrollo de la matriz, y bueno, ¿qué pasa con las células in vitro? Que si expresan marcadores, que si el gen, que si el RNA. Nosotros nos dedicamos más que nada a ver qué pasa con el modelo in vivo, porque en el modelo in vivo, lo primero que hay que ver es algo muy sencillo, mirar el estado clínico, mirar que no haya rechazo, mirar cómo están los hemogramas de esos animales, mirar cómo está la bioquímica de esos animales, son seres vivos, ver qué antiinflamatorios hay que darle, qué tratamientos para el dolor hay, y después, cuando los analizamos, ya sea imagenológicamente o post-mortem, histológicamente, no solo estudiar qué pasa adentro de la matriz, sino lo que hay que estudiar es la interfase. ¿Qué pasa entre el tejido huésped y eso que pusimos? ¿Hubo o no hubo rechazo? ¿Queda una separación
entre el tejido huésped o hay una osteointegración? ¿Hay una adecuada angiogénesis? Empieza a haber capilares que empiezan a crecer y a llevar los nutrientes para que ese tejido funcione. Entonces, por supuesto, nos pasa lo que les pasa a todos, me imagino, nos falta plata. Nos falta plata para poder avanzar un poco más, para medir los marcadores de angiogénesis, para medir la expresión de las proteínas in situ, para poder hacer cortes mejores histológicos y no tener que derivar afuera. Nos falta plata, pero bueno, como todo el mundo, los argentinos lloramos y bueno, a veces se nos da un subsidio, a veces no, a veces hacemos un convenio, a veces podemos, a veces sí, a veces no, pero mientras tanto, bueno, seguimos trabajando y estamos muy apasionados por lo que hacemos porque creemos que la ingeniería de tejido aplicada a la medicina regenerativa va a ser una solución. Estamos absolutamente en contra de los que hablan de los famosos tratamientos de células madres, porque creemos que en Argentina todavía no están dadas las condiciones, salvo para trasplantes de médula ósea cuando hay cáncer, ¿no? Pero para reparar tejidos, células madres, mucho cuidado de poner células madres sin todo su entorno regulador, porque una célula madre puede dar tumores en lugares no deseados, no sea cosa que para reparar un tejido hagamos un descalabro inmenso. Entonces, hay que ser cautos, hay que ser precavidos, no hay que tirarse la pileta sino más para ponerle cualquier cosa a un ser vivo, y hay que trabajar paso a paso y integrando saberes. Bueno, la doctora Gabriela Ferecín levantó la mano, quiere hacer una pregunta. Gabriela, si querés activar tu micrófono. Si sé, Gabriela, si puedo. Sí, ahí estoy. Hola. Hola. Bueno, ¿qué le puedo decir, doctora? Me encantó su entusiasmo. Acá en la Universidad Nacional de San Juan, en la carrera Bioingeniería, yo tengo la parte de biomateriales, que si bien no me dedico a la investigación de eso, pero bueno, sé que la ingeniería de tejido es el futuro para todas las reparaciones, sobre todo, bueno, lo más avanzado que, como usted venía mencionando, en tejido óseo. Así que muy lindo su trabajo, muy, muy bueno, sobre todo porque trabaja con ensayos in vivo, que es lo que también hace falta. Se ve mucho en los papers in vitro, entonces no es lo mismo. Una pregunta que le quería hacer era con el alcohol polivinílico y la osteatina con quitosano, esa combinación. ¿Usted observó alguna respuesta inflamatoria o alguna respuesta inmunológica? Mira, vamos a tutearnos. Está en discusión el tema de si se necesita o no respuesta inflamatoria. Porque algo de respuesta inflamatoria casi que es sano y prudente que haya. Porque los macrófagos tienen que venir y degradar esa cosa extraña que yo le he puesto, sobre todo si proviene de la síntesis química. ¿Hasta dónde y cuándo la respuesta inflamatoria es sano que ocurra o no es sano que ocurra? Tal es así que inclusive cuando nosotros ahora estamos haciendo lesiones de calota, a veces decimos, bueno, le damos lesiones, le damos antiinflamatorio porque estamos casi sacando una tapa de la cabeza del animal. Pero ojo, no nos vayamos de mambo porque estamos afectando el proceso reparador que se tiene que desencadenar propio. Bueno, los que sean médicos de aquí saben que todo proceso reparador necesita de un proceso inflamatorio primario para que el proceso reparador ocurra. Entonces, con esto de polivinilalcohol, nosotros no vimos una exacerbada respuesta inflamatoria que nos hiciera decir, esto no sirve. Claro. Se cortó. El programa dio normal, los glóbulos blancos dieron normales, las plaquetas dieron normales, los glóbulos rojos dieron normales, la hemoglobina, el hematocrito, pero bueno, si me sugerís que midamos otras cosas que podamos, ojalá que sí. Viene marcado por la plata. No, pero se podría hacer, tu pregunta es interesante, porque se podría hacer un panel de las IgG, claro, y de las IgA y de todas las inmunoglobulinas, y eso no, eso es posible, tenemos todo para hacerlo y no lo hemos hecho y está mal. Así que tu pregunta no digo que esté mal, pero me parece que es un parámetro importante, sobre todo que está trabajando con animales y dispone las muestras.
Entonces, te juro que te voy a tener en cuenta y este próximo experimento que tenemos se lo vamos a hacer. Bueno, genial. Gracias por el aporte. Y después me encantó eso del gel en el hueso. Yo había oído mucho de eso y había leído con respecto a rellenos óseos, especialmente obviamente que el ensayo se prueba en fémur, así como con el de un lado dañado y seguramente el del otro sano, para casos de relleno óseo. La pregunta es también un poco sobre lo mismo, si este recombinante genera o han visto alguna respuesta adicional a esta alta performance que tiene, ¿no? Mira, el amor que tenemos a estos recombinantes, que los trabajamos en colaboración con la Universidad de Valladolid, de España, sí, es que al ser un recombinámero de una proteína natural, como la elastina, naturalmente presente en el tejido, no, y es un recombinante de la humana, porque fue pensado, fíjate que el conejo y el humano tienen secuencias muy parecidas de un montón de cosas, sí, incluidas las citoquinas inflamatorias. Tal es así que cuando se miden citoquinas inflamatorias en conejos, se usan los kits de humanos. Claro. Entonces, se pensó al diseñarlo en un recombinante que sea absolutamente natural. Todas las secuencias que tiene clonadas, la zona de reconocimiento para la elastina, la zona de BMP2, la zona de RGD, son todas proteínas que naturalmente están presentes en el tejido. O sea, aquí no estamos... Por eso a mí me apasionan, digamos, las proteínas recombinantes, porque no es nada extraño, no hay nada extraño. No, los bichos estaban perfectos. Es más, estos bichos al segundo día, nuestros conejos implantados, estaban en la jaula parándose y yendo de acá para allá como si nada, ¿no? Eso le iba a preguntar sobre las propiedades mecánicas de ese hueso neoformado, si han hecho alguna medición. Hasta ahora no, queremos que sí. En nuevos pasos queremos que sí. Fantástico. El nuevo recombinámero que trabajamos, que no me daba el tiempo acá para presentarlo, pero que ya tenemos resultados bastante interesantes, tienen una zona de reconocimiento por metaloproteinasas, entonces más todavía factible que lo degraden las proteínas de la matriz extracelular, y lo pusimos en una lesión de calota. Hicimos una cosa media escabrosa, hicimos lesión bilateral en un mismo animal, como para que el control esté en el mismo bicho. Claro, de un lado no gel, del otro lado sí gel. Y tenemos hueso, de verdad, y del otro lado nada. Ojalá que podamos seguir profundizando en eso, porque la idea con los recombinámeros de elastina es pasar a fase preclínica. Y lo último, que ya que me entusiasmó mucho su charla, con respecto a estas proteínas recombinantes derivadas de elastinas, no sé si, yo no lo sé, por eso se lo pregunto, ¿habrá leído usted algo sobre si se puede aplicar también para regeneración de la parte del tejido de cartílago? Bueno, porque ha visto que en las prótesis, por ejemplo, uno de los problemas mayores es la lesión osteocondral. Claro. Mira, justo hablaba con Cristina previo a esta reunión, y voy a contar una cuestión muy informal, ¿no? Mi hija tiene una lesión osteocondral y me vive rogando, porque estos geles se han probado en lesiones osteocondrales en España y han regenerado lesiones osteocondrales. Claro. Pero por supuesto todavía está en fase preclínica, pero bueno, ya hay una patente en curso y creemos que sí, porque el gol estándar de la lesión osteocondral es poder regenerar no solo la parte del hueso arruinado, sino ver qué pasa con el cartílago hialino, que es el gran problema de la regeneración en el mundo, de los atletas, de los corredores, es el gran problema. Pero bueno, hay que tener toda una cuestión, porque el cartílago es al revés. El cartílago hialino es un tejido sin angiogénesis, donde necesitamos que se reproduzcan las células cartilaginosas. Te contesto in vitro, yo no lo hice, pero se ensayó en lesiones osteocondrales y ha sido excelente. Bien, bueno, se me había ocurrido que por ahí podía haber ahí una beta interesante. Sí, yo creo que va a ser la solución, y además, al ser inyectable, se va a poder meter por artroscopía. Exacto, entonces, esa es la solución
creo el que para hueso los líquido que le llaman, el hueso claro, líquido. yo creo que para los traumatólogos la nueva década va a ser totalmente distinta. Ojalá que sí, ¿no? Por Ojalá. mi hija también lo deseo en particular, cuestiones de la vida. Por ahora yo le dije a Cristina en casa de herrero, cuchillo de palo, porque yo por ahora no le puedo dar solución, pero claro que me gustaría, obvio que sí, Bueno, porque es sí, un grave seguro. problema, es un grave problema. No, esto de los péptidos recombinantes tienen una gran, Pero hay una una gran cosa aplicación. impresionante, no sé si ustedes vieron, hay gente que está trabajando con recombinantes de la seda de araña, ¿eh? Hay gente que Sí, está trabajando con recombinantes de las integrinas, y entonces están analizando cómo la producción de ligandos de integrinas podría llegar a reparar la formación ósea. Estos recombinámeros, ¿por qué tienen el nombre de recombinámeros? Porque son proteínas quimeras. Entonces, no solo, porque generalmente lo que se hacía era lo que nosotros hicimos al principio, trabajás con un scaffold de síntesis química una y andamia, te sí. inmovilizás ligandos proteicos. Acá el recombinámero resulta en un scaffold en sí mismo. Claro, Es el claro, review claro. que nosotros ahora estamos escribiendo y que nos acaban de aceptar para publicar en Biomolecules, es que se está pensando en que por tecnología de ADN se genera un recombinámero que después gelifica, que después resulta en un scaffold en sí mismo sin necesidad de tener que ponerle otra cosa. Muy bien. Y Conceptualmente una me... última pregunta. ¿Le habrán a ustedes colocado, porque vieron que otro de los problemas en este tipo bueno, de ensayos en humanos, ya cuando se lleva al ser humano, es las probables infecciones, ya sea remotas, tratamiento nosotros trabajamos con si le ponen antibióticos. antibióticos, Sí, se señora, sí, señora. le puede Sí, poner. señora, prequirúrgica. Nosotros trabajamos, yo acá no puse las fotos de las cirugías porque pregunté al público y por ahí había gente que no era médica y son como medias escabrosas, pero nosotros trabajamos en condiciones de esterilidad. Nosotros trabajamos con UV en las salas, nosotros trabajamos en campo estéril, nosotros hacemos tratamiento prequirúrgico con antibióticos, nosotros hacemos tratamiento para el dolor postquirúrgico de 3 días, nosotros le hacemos hemograma todos los días post cirugía durante 7 días, después a los 15 días, a los 30 días, a los 60 días, lo seguimos como un paciente. ¿Entendés? Correcto. Temperatura corporal, cantidad de comida, cantidad de ingesta, cantidad de agua. Nosotros lo controlamos como pacientes. Toda la información la tenemos porque es necesaria, es crucial, claro, si se quiere pasar a fase preclínica. Si no, ¿qué estamos haciendo? Pensaba también en un antibiótico introducido dentro del andamiaje, digamos, que también esa es otra práctica. No sé si ustedes lo pensaron. Viste que se puede colocar un sistema de liberación controlada dentro del andamiaje para que vaya actuando a lo largo del tiempo. Y entonces, si aparece una infección remota, ¿no es cierto?, puede controlar. Excelente idea. Excelente idea, porque además está liberada in situ, en el lugar de la... eso. No le tenés que dar sistémico, sino que le estás dando en el lugar de la lesión. Los espaciadores que se usan cuando hay una reinfección de una prótesis, por ejemplo, están preparados de polimetilmetacrilato con un antibiótico introducido para poder curar a ese paciente que tuvo una infección y hubo que remover la prótesis. Entonces se me ocurre que acá también una estrategia interesante podría ser eso. Claro que sí. ¿De San Juan sos? Sí. Me voy a ir a San Juan. Lo que dijimos, siempre en los congresos se aprende mucho más. Faltaba el cafecito. La charla posterior y el cafecito en la charla en sí misma, porque es cuando surgen las ideas y las propuestas. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Hay que pedir un subsidio para poder hacerlo. Voy a interrumpirlas porque nos queda poco tiempo y a las 2 vuelve empieza otro seminario y nos queda todavía gracias. La última charla. Bueno, gracias Sara, muy interesante todo lo que nos contaste. La última charla de este simposio es con una joven investigadora. Ella representa a la Sociedad de Biología Argentina. Su nombre es Yamila Herrero, pertenece al IRIME y nos va a hablar sobre el otro lado de la pandemia por COVID-19, efectos de la fertilidad femenina. Yamila es licenciada en genética
se recibió en la Universidad Nacional del Noreste de la provincia de Buenos Aires. Está haciendo su doctorado en la UBA, en el Departamento de Química Biológica, y es docente de Química General en la Universidad Nacional de Jurlina. Yamila, bienvenida al seminario y nada, puedes compartir la pantalla y escuchamos tu charla. Ahí se ve perfecto. Está silenciada, Yami. Ahí está, perdón, disculpen. Volví a poner. Ahí sí se ve y me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Fantástico. Bueno, antes que nada les agradezco, como les decía, muchísimo por la invitación. Es un placer para mí compartir los resultados con ustedes. Y como les decía, esta charla se titula El otro lado de la pandemia por COVID-19, efectos en la fertilidad femenina. Bien, para empezar a entrar un poquito en tema, les quería contar que la reproducción humana se caracteriza por su ineficiencia, ¿sí? En este caso les voy a mostrar una teoría llamada el iceberg en la pérdida del embarazo, que consiste justamente en que antes de la implantación, otro 30% después de la implantación. Todo esto constituye la parte preclínica, ¿sí? Antes de la menstruación, y otro 10% se va a dar ya como pérdida de embarazo en la fase clínica. Y del 100% de las concepciones, solo llegamos a un 30% de nacidos vivos, ¿sí? Esto se debe a distintos factores como anormalidades cromosómicas, trombofilia, autoinmunidad, fragmentación del ADN, autoanticuerpos, etc. Como ustedes muy bien sabrán, ya estuvimos charlando, la enfermedad COVID-19 fue causada por el virus SARS-CoV-2 y produjo una crisis sanitaria con pocos precedentes en todo el mundo. Particularmente en nuestro país ya llevamos más de 5.310.000 casos y más de 116.000 muertes hoy en día. Este virus en su envoltura sí tiene una proteína llamada S o spike que se va a unir al receptor AC2 en la célula huésped. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este virus ¿sí? entra en contacto con la célula huésped, se une su proteína S o spike al receptor AC2 en la célula huésped y también hay involucrada una proteasa llamada TMPRSS2 que va a permitir justamente la fusión y la endocitosis de este virus. Una vez dentro de la célula blanco, se producen nuevas partículas virales que son liberadas para luego infectar nuevas células blanco. Hay distintos síntomas vinculados a COVID-19, fiebre, tos, fatiga, pérdida de gusto del olfato, dificultad para respirar, y otros síntomas también incluyen trombosis, embolismo pulmonar y presión sanguínea alta. Sabemos que este virus, SARS-CoV-2, causa un daño severo, particularmente en el sistema respiratorio, pero otros órganos se ven afectados también por esta infección. Entonces nosotros nos preguntamos por qué razón, ¿verdad? Y vamos a empezar a hablar justamente de dónde se expresa AC2, que es esta puerta de entrada para el virus, en distintos órganos, ¿sí? Acá vemos en este esquema, ¿sí? Distintos órganos en los que se expresa este receptor y tiene mayor o menor expresión. Y este receptor tiene una función fisiológica normal, ¿sí? Que va a verse severamente afectada cuando se da la infección con este virus. ¿Cuáles son las distintas comorbilidades que se asocian a esta enfermedad? Hipertensión, diabetes, obesidad. Y nos preguntamos, ¿qué tienen en común estas comorbilidades? La disfunción endotelial, una de las cosas que tienen en común. Entonces nos preguntamos, ¿COVID-19 es una enfermedad endotelial? Si nos ponemos a hacer una búsqueda bibliográfica en PubMed, por ejemplo, buscando las palabras claves COVID-19 y endotelio, ya encontramos cerca de 600 resultados publicados. ¿Qué es lo que pasa entonces en el endotelio cuando se da la infección por SARS-CoV-2? Cuando tenemos un endotelio sano, ¿sí? Y no hay infección viral,
las uniones celulares están intactas, el fenotipo es antiinflamatorio, anticoagulante y tiene un fenotipo vasodilatador intacto. ¿Qué pasa? Cuando se da la infección con el virus, si este endotelio se ve afectado, ¿qué es lo que pasa? Este receptor AC2 se endocita, por lo que se va a ver afectada la regulación mediada por este receptor. Hay inflamación, tormenta de citoquinas, infiltración de leucocitos, aumento de la permeabilidad, agregación de plaquetas, vasoconstricción, aumento de las especies reactivas del oxígeno y también aumento de la muerte celular por apoptosis. ¿Cómo funciona rápidamente este sistema? Normalmente, AC2, ¿sí?, está involucrado en la conversión de angiotensina 2 a angiotensina 1,7, que se va a unir a un receptor produciendo en los distintos tejidos un efecto antioxidante, vasodilatador, antifibrótico, etc. En presencia del virus, cuando el virus se une a la célula, AC2 se endocita, ¿sí?, y vamos a tener menos cantidad disponible para realizar esta conversión, por lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a acumular angiotensina 2, ¿sí?, que se une a estos receptores, produciendo en los tejidos un efecto de fibrosis, hipertrofia y vasoconstricción, entre otros efectos. ¿Qué es lo que pasa en el sistema reproductor femenino y masculino con este receptor? En lo que respecta al sistema reproductor masculino, este receptor AC2 se expresa en espermatogonias, espermátidas, células de Leydig, de Sertoli y células del túbulo seminífero. En lo que respecta al sistema reproductor femenino, se expresa en ovario, en células de granulosa, en el ovocito y en el estroma. En lo que respecta al endometrio, también se expresa en epitelio y estroma. Y en la placenta también se expresa en cinciotrofoblasto, citotrofoblasto y en el endotelio. Por lo cual, basándonos en esta información, decimos que se requiere una evaluación urgente para conocer el efecto del SARS-CoV-2 sobre el sistema reproductivo, ya sea masculino como femenino. Entonces, bien, por lo que venimos hablando y sabemos hasta ahora, si bien predominan los síntomas respiratorios, se documentaron muchísimas lesiones de tipo cardíacas, renales, entéricas, hepáticas y de otros tejidos a causa de la infección por este virus. Nosotros nos preguntamos, ¿se ve afectado el sistema reproductor femenino cuando una mujer contrae COVID-19? Y acá es cuando empezamos a desarrollar este proyecto y yo les voy a hablar justamente de los efectos de la infección por SARS-CoV-2 en la fertilidad femenina. Nuestra hipótesis fue que la infección por SARS-CoV-2 puede afectar a la función ovárica, alterando el microambiente folicular y afectando así a la calidad de los ovocitos en las mujeres recuperadas de COVID-19. ¿Cómo llevamos a cabo este trabajo? Obtuvimos muestras. ¿Cuáles eran las muestras? Fluido folicular de 80 pacientes, ¿sí?, en edad reproductiva que se sometían a terapias de reproducción asistida. Para llevar a cabo este trabajo nos pusimos en colaboración con 4 clínicas de fertilidad que les muestro acá. Y acá les voy a mostrar cómo obtenemos ese fluido folicular, ¿sí? Y qué es, para el que no está tan en tema. Nosotros tenemos en el ovario, ¿sí?, distintos estadios foliculares, ¿sí? Cuando un folículo está pronto a ovularse, ¿sí?, un folículo preovulatorio, el ovocito se encuentra inmerso, ¿sí?, en este líquido llamado fluido folicular. ¿Cómo se lleva a cabo la obtención de ese fluido? Se estimulan hormonalmente a las pacientes, ¿sí?, y luego, mediante una ecografía, ¿sí?, se hace una punción, ¿sí?, en el ovario y se aspiran tanto los ovocitos como este fluido folicular en el que está inmerso. Estos ovocitos, por supuesto, los utilizan los médicos para trabajar en lo que es fertilización in vitro o ICSI, ¿sí?, se les hace a las pacientes, y a nosotros nos envían este fluido folicular, que es un material que para ellos es de descarte. Tuvimos algunos criterios de exclusión para las pacientes, sí, que no tenga falla ovárica prematura, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis y quistes uterinos. Y es importante destacar que estos fluidos foliculares fueron reclutados entre noviembre de 2020 y abril de 2021, por lo cual estas pacientes no estaban vacunadas para COVID-19. ¿Por qué es importante este fluido folicular? ¿Cuál es la importancia? Forma parte del microambiente del ovocito, por lo cual es crucial para que se desarrolle correctamente. ¿Qué forma parte de ese microambiente del ovocito? Las células de granulosa, ¿sí?, como se ve acá, que le dan el soporte nutricional
al ovocito, las células de la teca que van a estar rodeando ese folículo, y el fluido folicular. ¿De qué está compuesto ese fluido folicular? Es una mezcla de hormonas, citoquinas, metabolitos y otras proteínas que están secretadas principalmente, como les mencionaba anteriormente, por las células de granulosa, ¿sí?, que forman parte de los folículos. La composición de este fluido refleja la fase del desarrollo, ¿sí?, del ovocito y su calidad. Por lo cual es muy importante, porque una composición de este fluido folicular alterada se va a asociar a una función reproductiva reducida. ¿Qué grupos experimentales tuvimos con estos 80 pacientes? Por un lado, el grupo control, ¿sí?, que eran negativas, no habían tenido COVID, ¿sí? Además hicimos un testeo anti-IgG, anti-SARS-CoV-2 en sangre, para el cual también fueron negativas. Y por otro lado teníamos el grupo de las pacientes recuperadas de COVID, que tenían al menos una PCR positiva y habían tenido síntomas leves, no habían sido hospitalizadas. ¿Qué factores principales influyen para obtener un ovocito de buena calidad? Como les decía, la composición de este fluido folicular, las células de granulosa, así que son células ováricas que le van a estar dando ese soporte nutricional al ovocito, y las células endoteliales que van a formar parte de la vasculatura y son cruciales para que llegue correctamente todos los nutrientes a los distintos folículos ováricos. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos de nuestro trabajo? Por un lado, evaluar los niveles del factor de crecimiento del endotelio vascular o VEGF, de interleuquina 1 beta e interleuquina 10 en los fluidos foliculares. Por otro lado, evaluar el efecto de los fluidos foliculares de las pacientes de los dos grupos mencionados en dos herramientas que tenemos nosotros en el laboratorio y nos permiten acercarnos y mimetizar un poco y pensar qué está pasando dentro del ovario de la paciente, que son, por un lado, un cultivo de células endoteliales humanas, ¿sí?, que como les decía es muy importante todo lo que es el sistema vascular para el ovario, y en estas células analizamos el efecto de estos fluidos sobre la migración celular, la expresión de VEGF, angiopoyetinas y un marcador de daño genómico llamado gamma H2AX, y también evaluamos el efecto de estos fluidos de las pacientes sobre un cultivo de células de granulosa humana, así que son células ováricas, y en estas analizamos el efecto sobre distintas proteínas importantes en la esteroidogénesis, como STAR, 3-beta-HCD, receptor de estrógenos alfa y beta, y también evaluamos la expresión del marcador de daño genómico gamma H2AX. Bien, acá les empiezo a contar justamente los distintos resultados que nosotros obtuvimos. En esta tabla resumimos la información clínica de las pacientes control y las pacientes recuperadas de COVID. Algo importante es que justamente nosotros observamos, haciendo la estadística, que se habían recuperado un menor número de ovocitos en las pacientes recuperadas de COVID-19 mayores de 35 años, y no hubo diferencias significativas en los niveles hormonales al comparar las pacientes control y las pacientes recuperadas de COVID. Es importante destacar que estas pacientes que nosotros utilizamos para este trabajo tenían entre 2 y 9 meses de recuperadas de COVID, ¿sí?, con un promedio de 4,5 meses de recuperadas. Bien, acá les voy a empezar a mostrar justamente los resultados que obtuvimos realizando mediciones en lo que es el fluido folicular. Una de las primeras cosas que hicimos y que nos llamó muchísimo la atención fue, se nos ocurrió hacer la detección de estos anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 mediante ELISA en ese fluido folicular. Ustedes imaginen, ¿sí?, en el lugar del cuerpo en el que se encuentra ese fluido folicular, no es común que muchas cosas lleguen a ese fluido, ¿sí? Nosotros creímos que no íbamos a encontrar estos anticuerpos ahí. Para llevar a cabo estos ELISA nos pusimos en contacto con la doctora Andrea Gamarnik, ¿sí?, que desarrolló estos kits de detección de IgG llamados COVIDAR, y nos llevamos la sorpresa de que el 91,3% de los fluidos foliculares de las pacientes recuperadas de COVID tenían grandes niveles, ¿sí?, de estas inmunoglobulinas contra SARS-CoV-2, ¿sí?, que las clasificamos en bajas, medianas y altas según la cantidad que se encontraban justamente en estos fluidos. Bueno, esto nos llamó muchísimo la atención, ya que cuando charlábamos con otros colegas nos decían que probablemente no fuéramos a encontrar nada, ¿sí?
Esto nos abrió un poco la mente y empezamos a pensar si podía haber alguna relación entre el nivel de estos anticuerpos en esos fluidos y la cantidad de ovocitos recuperados y ovocitos maduros. Y acá otra vez nos sorprendimos porque vimos que a medida que había más cantidad de esos anticuerpos en el fluido folicular, vimos que había un menor número de ovocitos recuperados y también vimos que pasaba lo mismo con los ovocitos maduros, ¿sí? A medida que había más cantidad de IgG en ese fluido folicular, recuperábamos una menor cantidad de ovocitos maduros. Que esto también nos habla de la calidad de los ovocitos, ¿sí? Por otro lado, en este fluido folicular medimos mediante ELISA, ¿sí? El factor de crecimiento del endotelio vascular, que es clave en la formación de vasos sanguíneos, y vimos que se encontraba disminuido en los fluidos foliculares de las pacientes recuperadas de COVID respecto del control. También medimos una citoquina, llamada interleuquina 1 beta, ¿sí? Que acá también nos llevamos una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque esta interleuquina, que vimos que estaba significativamente disminuida en los fluidos foliculares de las pacientes recuperadas de COVID respecto al control, promueve la ovulación, si es clave, regula la foliculogénesis y la atresia, y niveles aumentados de esta citoquina se asocian con mejores tasas de fertilización. Además, induce la secreción de TNF-alfa, que potencia la creación de nuevos vasos, e induce la síntesis de la proteína esteroidogénica STAR. Y vemos que esta citoquina se encontraba significativamente disminuida en estos fluidos, por lo cual el proceso de ovulación podría verse afectado. También evaluamos la expresión de interleuquina 10 y no vimos diferencias significativas. Por otro lado, acá les voy a hablar de los resultados que obtuvimos cuando incubamos las células de granulosa, estas células ováricas que le dan soporte nutricional al ovocito, cuando las estimulábamos con los fluidos foliculares de las pacientes, tanto las controles como las recuperadas de COVID. Bien, acá lo que les voy a mostrar es, evaluamos la expresión en estas células de granulosa estimuladas con los fluidos de proteínas claves en la esteroidogénesis, como la proteína STAR, que está involucrada justamente en el transporte de colesterol hacia el sitio de síntesis de justamente esteroides. Vimos que se encontraba disminuida significativamente en las células de granulosa cuando se estimulaban con fluidos foliculares de pacientes recuperadas de COVID respecto al control. Y también evaluamos la expresión de una proteína clave en la producción de estradiol y de progesterona, como es la 3-beta-HCD. En este caso vimos que había una tendencia, pero no observamos diferencias significativas cuando estimulábamos las células ováricas con fluidos foliculares de pacientes control o recuperadas de COVID. También evaluamos el efecto que tenían los fluidos foliculares de las pacientes sobre estas células de granulosa y medimos la expresión de receptores de estrógeno tanto alfa como beta, y vimos que la expresión del receptor de estrógeno beta se veía disminuida en su expresión cuando estas células ováricas eran estimuladas con fluido folicular de las pacientes recuperadas de COVID respecto de cuando eran estimuladas con fluido de pacientes control, y no observamos diferencias significativas en la expresión en estas células en cuanto a la expresión del receptor de estrógeno alfa. También, al igual de lo que habíamos hecho en justamente los fluidos foliculares, medimos la expresión de VEGF cuando estas células de granulosa eran estimuladas con los fluidos de las pacientes, y vimos que cuando se estimulaban con fluidos de las pacientes recuperadas de COVID, disminuía significativamente la expresión de VEGF en estas células respecto del control. Y acá es importante contarles que VEGF, en el caso de las células ováricas, no solo actúa como un factor clave en lo que es el proceso de angiogénesis, sino que también actúa como un factor de supervivencia celular, ¿sí? Por lo que es muy importante la expresión de este factor dentro del ovario. También evaluamos si algo, esto también nos llamó muchísimo la atención cuando llevamos a cabo el ensayo, el efecto de los fluidos foliculares de las pacientes otra vez sobre estas células de granulosa, pero esta vez de marcador de daño, ¿sí? Llamado gamma H2AX. Y lo que observamos, y esto fue muy grande la diferencia, es que cuando incubamos estas células ováricas con fluidos de las pacientes recuperadas de COVID, este marcador de daño genómico aumentaba significativamente su expresión
respecto de aquellas que eran estimuladas con fluidos foliculares de las pacientes control. Y observen la diferencia, esto se nos dio en todas las muestras. Fue realmente una sorpresa importante y preocupante, sobre todo. También en estas células de granulosa evaluamos la presencia y la expresión del receptor AC2 y de la proteasa clave justamente para la unión del virus a las células. Si bien no encontramos diferencias en la expresión, es importante destacar que es la primera vez que se notifica la presencia de estos receptores en esta línea celular de granulosa llamada COP343. Y acá les voy a empezar a contar justamente los resultados que obtuvimos cuando estimulamos células endoteliales con los fluidos foliculares de las pacientes, tanto pacientes control como recuperadas de COVID. Lo primero que hicimos fue un ensayo de migración celular, ya que es un proceso clave en lo que es la angiogénesis, y observamos que cuando las células endoteliales eran estimuladas con fluido folicular de las pacientes recuperadas de COVID, la migración disminuía significativamente respecto de cuando eran estimuladas con fluido folicular de las pacientes control. También evaluamos cómo se veían afectada la expresión en estas células endoteliales de distintos factores angiogénicos cuando estas células eran estimuladas con los fluidos foliculares y no observamos diferencias significativas ni en las angiopoyetinas ni en VEGF. Y también otra vez volvimos a evaluar el efecto que tenían estos fluidos foliculares sobre la expresión del marcador de daño genómico gamma H2AX. Y otra vez nos llevamos la sorpresa de que cuando estimulábamos las células endoteliales con los fluidos de las pacientes recuperadas de COVID, se veía un gran aumento en la expresión de este marcador de daño en aquellas células que eran estimuladas, como les dije, con fluido folicular de las pacientes recuperadas de COVID respecto de las que eran estimuladas con fluido de las pacientes control. A su vez, evaluamos el efecto de los fluidos de las pacientes sobre la viabilidad celular, tanto en las células de granulosa ováricas como en las células endoteliales y en estas dos líneas celulares, sin observar diferencias significativas en lo que era la viabilidad celular cuando estimulábamos con fluidos foliculares en las pacientes control o recuperadas de COVID. En resumen, podemos decir que la infección viral causa en el fluido folicular presencia de inmunoglobulinas anti-SARS-CoV-2, disminución de VEGF y de interleuquina 1 beta, por lo cual podría estar afectado lo que es la angiogénesis y la ovulación. Además, encontramos una correlación negativa entre IgG anti-SARS-CoV-2 y el número de ovocitos recuperados y número de ovocitos maduros. En cuanto a las células de granulosa humana, vimos que disminuía la expresión de la proteína involucrada en la esteroidogénesis STAR, y también vimos que disminuía la expresión del receptor de estrógeno beta, también de VEGF, y vimos que aumentaba el daño genómico. También vimos en células endoteliales humanas, cuando eran estimuladas con los fluidos foliculares de las pacientes recuperadas de COVID, que se alteraba la migración endotelial y que aumentaba el daño genómico. Por lo cual, esto nos lleva a pensar que el ovocito estaría en un microambiente alterado. Como conclusión general, nosotros decimos que la infección viral podría dañar la función ovárica alterando el microambiente folicular y podría afectar el performance reproductivo en las pacientes. Estos resultados aportan información sobre la implementación y optimización de protocolos en pacientes recuperadas de COVID que deseen tener un hijo, ya sea de manera natural o que requieran tratamientos de fertilidad. Por supuesto, les agradezco a ustedes por estar acá escuchándome, a toda la gente del IBIME, a todos los integrantes del laboratorio, que sin ellos no hubiese podido llevar a cabo este trabajo. Fue un trabajo meramente en equipo, del cual todos formamos parte, a las 4 clínicas de fertilidad y a las fuentes de financiamiento FERRIN, CONICET, Agencia, Fundación Williams y René Barón. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones, Yamila, hermoso. Muchas gracias. Hermoso trabajo y hermosa la presentación. Gracias, muy interesante, muy amable. Muy claro. Abrimos si hay preguntas. Yo, si puedo, como coordinadora, me atrevo a empezar. Me encantó. Una cosa, bueno, yo trabajo en enfermedad cardiovascular, así que algo de célula endotelial entiendo, pero bueno, lo que sí me gustaría preguntarte es si han visto o
¿Pensás medir con respecto al efecto que tiene estos fluidos sobre las células endoteliales, el sistema de NOS, de la activación de la óxido nítrico sintasa y el óxido nítrico, ¿no? Porque parte de la fisiología de la célula endotelial es estos vasodilatadores y la formación de óxido nítrico, si tienen pensado hacer algo en ese respecto. Y Muy también, bien. por supuesto, no puedo dejar de nombrar a las piezas reactivas del oxígeno. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que no lo hicimos, pero estaría buenísimo hacerlo. Nos encantaría hacerlo. La verdad es que tenemos algunas cosas en mente, pero la verdad es que eso sería buenísimo, buenísimo medirlo, porque también una de las grandes incógnitas que tenemos es ¿qué tiene este fluido folicular que causa esto que nosotros estamos viendo? Así que la verdad es que sería súper interesante medirlo a futuro. Perfecto. Sí, quizás hacer una proteómica, ¿no? Sería hermoso. Tenemos muchas ganas, sí. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Gabriela, te veo ahí levantando la mano. Hola, sí. No quería dejar de decirle a Yamila que la hiper felicito porque está muy claramente presentado, muy interesante el trabajo. Y la pregunta es si hay algún antecedente previo de otro tipo de virosis sobre el daño ovárico, los ovocitos, el líquido folicular, si había antecedentes o esto, o sea, por este virus, pero viste que hay otros SARS-CoV. Muchísimas gracias por los comentarios, Gabriela, primero. Hay muy poco, hay muy poquito, pero hay un trabajo que menciona que podría verse, al menos temporalmente, afectado por lo que es HPV, HIV y hepatitis B y C. Eso es todo lo que he encontrado en bibliografía y no hay nada demasiado específico ni hablando, digamos, de en qué periodo de tiempo podría haberse afectado. Ah, correcto. Te felicito también porque me imagino que todo este enorme trabajo lo hiciste durante la pandemia. Tal cual. Pero como les decía anteriormente, la verdad es que fue un trabajo que hicimos en conjunto, ¿sí? Con todo el equipo, así que nos pusimos al hombro el proyecto durante toda la pandemia y bueno, la verdad es que pudimos. Y la última pregunta es, ¿ustedes Sí. van a hacer un seguimiento posterior en mujeres que hayan pasado, como para saber si este efecto continúa o queda ahí nomás? Exactamente, ese es nuestro nuevo proyecto. Estamos reclutando ya pacientes que hayan pasado más de 9 meses desde el contagio, hasta 1 año y medio o más, y vamos a volver a evaluar todos estos parámetros para ver, nosotros creemos y esperamos que sí, a ver si todos estos parámetros logran revertirse una vez más. Sí. Y se me ocurre también, ya como por el tema de las vacunas, que hay tantos cuestionamientos, ver qué pasa con las mujeres vacunadas, ¿no? Tal cual. Es más, en este nuevo proyecto tenemos muchos más grupos experimentales que los que teníamos, porque los vamos a dividir según justamente dentro de las pacientes control que no tuvieron COVID, de acuerdo a las distintas vacunas, ¿sí? Que fueron administradas, así que vamos a tener las que tienen 2 dosis de AstraZeneca, la que tiene combinada, y vamos a evaluar, por un lado, si tienen algún efecto en la fertilidad en las pacientes control, esas vacunas, nosotros creemos que no, pero bueno, lo vamos a evaluar igual. Y justamente también vamos a tener a las pacientes recuperadas de COVID también divididas en distintos grupos experimentales de acuerdo a las vacunas que han recibido. Así que sí. Felicitaciones, hermoso. Muchísimas gracias, muy amable. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Tenemos unos 5 minutitos más. A mí me encantó el trabajo, te felicito, muy Muchas interesante. Gracias, entre las cosas que me preguntaba, porque en realidad a uno le quedan preguntas a ver por dónde va esto, era, entre las cosas que yo me preguntaba, es por qué empezaron con esto, si ustedes ya habían visto algunos casos o que los llevó a estudiar el folículo, las células foliculares. Porque bien. una de las cosas que más me, digamos, angustia socialmente es todo lo, como dijo Claudia hace un rato, todos los efectos secundarios o las comorbilidades que están apareciendo. ¿Son efectos directos de este virus?
Bien, nosotros no lo sabemos. Muchas gracias primero por los comentarios. No lo sabemos si es un efecto directo. Por ejemplo, en el caso de ovario, no está comprobado que exista infección en el ovario, por lo cual nosotros creemos que estos resultados es producto de la infección y es un efecto sistémico, ¿sí? Todavía no fue comprobado si el ovario, además de tener estos receptores, y puede ser potencialmente infectado, no hay ningún paper que lo haya comprobado hasta ahora. Y con respecto a cómo arrancó todo esto arrancó allá por mayo del año pasado. Nuestro laboratorio es un laboratorio que siempre estudió las distintas patologías asociadas al ovario. ¿Sí? Ellos vienen estudiando hace muchísimos años, yo soy nuevita en esto. Y a la directora del laboratorio, Fernanda Parborel, se le ocurrió justamente pensar en, como estábamos con todo esto de la pandemia, si podía tener algún efecto en el ovario. Se escribió el proyecto para aplicar a un subsidio de una farmacéutica extranjera y nos dieron justamente este dinero para llevar a cabo esta investigación. Y bueno, ahí nos pusimos todo, como les decía, todo el equipo para volver al laboratorio lo más pronto posible para tratar de sacar estos resultados. Así surgió. Bueno, la verdad, muy interesante. Y Muchísimas gracias. Nos sigue dejando el COVID su preocupación. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a las tres. La verdad que un simposio espectacular, un placer escucharla. Yo, como van a quedar grabados en la página, así que los voy a volver a escuchar porque son muy sabrosos. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Bueno, gracias. Esperemos que la próxima vez vernos de manera presencial. Ojalá. Quedan invitadas a la próxima Sociedad de Biología de Cuyo. Un gusto Ojalá a todos. que sí. Un honor, un orgullo y muchísimas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Un gracias. placer. Marina, Muchísimas gracias. Sara, Nos vemos pronto. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los participantes que se quedaron hasta esta hora. También. Gracias a todos. Gracias, un placer. Hasta pronto.